un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recordemos que el viernes pasado se produjo en el país una noticia supremamente importante alrededor del proyecto hidroeléctrico Ituango. Se firmó el contrato de transacción del pago del siniestro de Hidroituango entre la aseguradora Mapfre y EPM. Un pago que se hará por 983 millones de dólares, que corresponden en pesos a cerca de 3.9 billones de pesos, una cifra muy cercana a los 4.3 billones de pesos del detrimento que, según el fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República, tiene que ver con la responsabilidad civil de 26 personas jurídicas y naturales que, de acuerdo con este fallo, tuvieron que ver con esa contingencia que ocurrió en el año 2018, abril de 2018, y que impidió que ese año a final se pusiera en marcha el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que va a generar el 17% de la energía del país. Esto tiene que ver con lo que conocemos generalmente como daños emergentes y lucros cesantes, y por eso se ascendió, pues, según la Contraloría General de la República, a esos 4.3 billones de pesos. Por eso es que esa firma del contrato de transacción del pago del siniestro Hidroituango por 3.9 billones de pesos fue tan aplaudido en el país. Sin embargo, quedaron muchas dudas. Por lo menos a nosotros quedaron muchas dudas en Sinergia Informativa porque ¿quiénes tuvieron que ver con ese pago? Porque, voy a decirlo aquí de manera muy sencilla, empezó a tomarse posición política como si ese fuese un botín de guerra política, y entonces a señalar allá como los que no hicieron nada y a recoger para acá los que sí hicieron mucho. No voy a mencionar esos temas políticos acá porque vamos a hablar aquí de lo técnico, y para ello hemos invitado a Andrés Uribe, quien es vicepresidente de riesgos y director encargado de seguros de EPM, para que hablemos desde lo técnico en profundidad. Andrés, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, yo ya hice una introducción ahí grosso modo. Hay que ajustar en la introducción que he hecho, hay que ajustar con algo, Andrés, para que quede claro el contexto para nuestros televidentes y nuestros internautas. Muchas gracias. Pues precisamente lo que nosotros estamos queriendo en este momento es dar absoluta claridad a la opinión pública en general de cómo funcionó este proceso de ajuste, cómo llegamos a un acuerdo, e igualmente pues resaltar la labor técnica que han llevado a cabo todos nuestros equipos internos y asesores con los equipos de los aseguradores y reaseguradores en este proceso de ajuste. ¿Y cómo se llegó, precisamente, Andrés Uribe, cómo se llegó a ese momento importante de decisión por parte de Mapfre de pagar esos 983 millones de dólares? Pues lo primero que queremos resaltar y reiterar es que esto se trata, pues en primer lugar, de un siniestro parcial. Es decir, nosotros no sufrimos una pérdida total en el proyecto hidroeléctrico Ituango. En ese sentido es muy importante diferenciar de la pérdida de la organización con el valor asegurado total de la organización y con las pérdidas indemnizables a los ojos del contrato de seguros. En ese sentido, lo primero es toda la afectación patrimonial que sufrió la compañía con ocasión del siniestro. Después tenemos que tomar en consideración los valores asegurados totales, que son 2.556 millones de dólares de daño material y 628 millones de dólares de lucro cesante, y posteriormente que de ese monto total ajustado o acompasado con ese valor total asegurado, pues es indemnizable a los ojos de la póliza de seguros, teniendo en cuenta que se trata de un siniestro parcial. En ese sentido, pues nosotros desde la ocurrencia misma de la contingencia del 28 de abril del 2018 comenzamos este proceso, obviamente de atención de la emergencia, pero también de identificación de las pérdidas y determinación de la causa del siniestro, y llevamos precisamente más de 3 años y 8 meses trabajando en dicho proceso. En los últimos 3 meses le dimos una mayor celeridad al mismo, con el objetivo de poder encontrarnos en 17 puntos técnicos que nos alejaban con la aseguradora y los reaseguradores en este proceso de ajuste técnico. Precisamente hace 3 meses comenzamos a gestionar y organizar esta reunión presencial, que obviamente por la contingencia COVID nos había evitado que ellos viniesen al proceso
proyecto, a identificar el alcance de las pérdidas y cómo estábamos en el proceso de reconstrucción, y de manera adicional pues discutir estos temas técnicos que eran necesarios para poder avanzar en el proceso de ajuste. En ese sentido, desde hace 3 meses organizamos esta reunión en la ciudad de Madrid, pues que, y sea esta la oportunidad para aclarar, se gestionó en la ciudad de Madrid precisamente porque era un sitio intermedio que nos permitía no tener restricciones a ninguno de los viajeros, tanto de América hacia Europa como desde el mercado de Londres hacia Europa y de otros domicilios, y en ese sentido por eso fue ese lugar el que elegimos como lugar de reunión para llevar a cabo estas discusiones técnicas. ¿Y quiénes estuvieron en las reuniones, Andrés? A mí me gusta hacer esa pregunta porque uno de los aspectos que se ha señalado después de esta firma de este acuerdo es que los créditos todos se los está llevando el gobierno nacional, y hasta donde tengo entendido esa reunión tan importante que usted habla en Madrid, pues allá ni siquiera hubo representación del gobierno nacional. Pues lo primero es importante es que acá yo creo que lo más importante es resaltar que todos los actores tratamos de aportar con el objetivo de llegar a este ajuste técnico y a esta solución definitiva de la controversia con Mapfre. Pero entonces lo primero es, en esta reunión asistimos varios funcionarios de empresas públicas de Medellín, funcionarios de nuestro corredor de seguros y asesor en el proceso de ajuste, que sería Marsh, con algunas de sus filiales, y asistieron Mapfre, con su secretaria general, con su representante jurídica, y también que pues sus representaciones llevaba a cabo por Kennedy. Kennedy llevó varios de sus abogados a la reunión, y también representantes de los principales líderes reaseguradores, quienes son quienes finalmente pues asumen la pérdida dentro de la estructura de seguros y de reaseguros de este programa. A esa reunión entonces pues en efecto no asistió ningún representante del gobierno nacional, porque básicamente lo que buscábamos era, desde el punto de vista técnico, resolver aquellos puntos que nos diferenciaban, y pues en definitiva, con ocasión del resultado de la vinculación nuevamente de Mapfre como tercero civilmente responsable en el marco del fallo de responsabilidad fiscal, pues obviamente buscamos llegar a una solución mucho más expedita desde el punto de vista técnico, que permitiese obviamente pues tener una solución definitiva a la controversia o al proceso de reclamación final que teníamos con la aseguradora. A propósito de haber vinculado a Mapfre como tercero civilmente responsable por parte de la Contraloría General de la República, la pregunta que tengo que hacerle en ese sentido es esta. Fue muy importante, fue necesaria, muy necesaria para el desenlace final la decisión tomada por la Contraloría General de la República, no solamente de vinculación de las aseguradoras de Mapfre y otras que enseguida nos mencionará usted, sino de haber en segunda instancia declarado responsables fiscales. En este caso concreto, lo importante es que es necesario diferenciar el alcance del fallo de responsabilidad fiscal con que Mapfre hubiese sido decidido o hubiese sido vinculado al proceso como tercero civilmente responsable. Es decir, ellos no fueron vinculados como responsables fiscales, sino como aquel tercero que debe entrar a asumir parte de la indemnización con ocasión de un contrato de seguros, en este caso un seguro de todo riesgo, construcción y montaje, con una cobertura también de lucro cesante. Entonces, si bien ambos procesos son distintos, el proceso de responsabilidad fiscal con el proceso de ajuste del seguro, pues no debemos desconocer que esta realidad que se materializó el 26 de noviembre del presente año, pues obviamente modificó las discusiones que íbamos a tener en la ciudad de Madrid y posibilitó que pudiésemos empezar a conversar sobre una posible solución definitiva del proceso de ajuste. Sin embargo, se trata de dos procesos diferentes, como lo menciono. Uno es el fallo de responsabilidad fiscal o este proceso de responsabilidad fiscal, y otra cosa es ya este proceso de ajuste técnico que nos permitió pues llegar a este acuerdo de transacción que formalizamos el pasado viernes en la ciudad de Bogotá. Perfecto, estamos conversando con Andrés Uribe, él es vicepresidente de riesgos y director encargado de seguros de EPM. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. Estamos
Estamos conversando con Andrés Uribe, él es vicepresidente de riesgos y director encargado de seguros de EPM. A propósito de ese hito tan importante, el viernes pasado, viernes 10 de noviembre, de la firma del contrato de transacción del pago del siniestro de Hidroituango, en la que Mapfre Aseguradora toma la decisión de pagar 983 millones de dólares, corresponden algo así como a 3.9 billones de pesos. Andrés, ¿cuál es el papel de la reaseguradora? Es muy importante. Ahí había en la fotografía una dama que finalmente pues como que no supo muy bien quién era, pero ella representaba a las reaseguradoras. ¿Qué es la reaseguradora y qué papel cumple en una transacción de este tipo? Muchas gracias por la pregunta. Este tema es fundamental porque pues básicamente cuando estamos hablando de un seguro de unos montos tan importantes, pues finalmente quienes asumen los riesgos son los reaseguradores. Nosotros en Colombia entonces formalizamos la cobertura en lo que se conoce como una operación fronting con Mapfre Seguros Generales, quienes a su vez tienen una participación pequeña pero importante también del reaseguro. Pero finalmente quienes lideran el reaseguro son quienes asumen el riesgo y quienes asumen las consecuencias entonces del pago de un monto tan importante como el que se está realizando y formalizando a través de este acuerdo de transacción. Entonces, la persona que nos acompañó el viernes pasado, la doctora Mónica Tocarruncho, quien representa a los reaseguradores, y en este caso particular, pues básicamente fueron ellos quienes finalmente dieron su visto bueno para llegar a este acuerdo de transacción y quienes a través de este pago pues ratifican la confianza que tienen en la organización o que siempre han tenido en la organización para adelantar este proceso de determinación de las pérdidas y cierre definitivo entonces de la controversia entre las partes. Entonces el papel de ellos es fundamental y son quienes finalmente pues evidenciaron la confianza que tienen en la organización y con quienes llegamos a este acuerdo que se materializó en este contrato de transacción. Y esa reaseguradora no solamente respalda, permítame la expresión, a Mapfre, sino a las otras aseguradoras que también tienen su digamos, compromiso de pago. Estamos hablando de Sura, estamos hablando de AXA, en fin, ¿las respalda también a ellas? Pues lo primero es mencionar que frente a las demás aseguradoras, que en este caso serían Sura, AXA y SBS, pues cada una tiene una estructura de reaseguro diferente de acuerdo pues con cada programa de seguros. Algunos pueden confluir, pero no es necesario que así lo sean. Recordemos en todo caso que frente a las otras tres aseguradoras estamos hablando de pólizas de responsabilidad civil, directores y administradores, que es un ramo diferente al de todo riesgo, construcción y montaje. Y en este caso particular entonces, pues si bien algunas pueden confluir porque son grupos reaseguradores muy grandes, pues lo cierto es que no necesariamente debe ser así. Y si me permite entonces, Roger, referirme a estos seguros, pues en el caso de Sura, con ellos contábamos con una póliza de responsabilidad civil, directores y administradores, con un valor asegurado de 102 millones de dólares. Esa es la póliza directamente de Empresas Públicas de Medellín. También AXA, que a su vez asegura a Lidea con una póliza de 21.500 millones de pesos, que también entonces fue vinculada como tercero civilmente responsable en el proceso, y finalmente CBS con un valor asegurado menor de 2.000 millones de pesos en el marco de la póliza de directores administradores de HI. Esos valores deben ser validados toda vez que ya se han generado algunos costos y honorarios de defensa, y en ese sentido pues no podemos tomar estos valores como totales, sino que en cada caso concreto se debe hacer una validación de qué montos se han erosionado para atender la defensa de los funcionarios en cada una de las vigencias afectadas en dichos seguros. Cuando usted me habla de defensa de los funcionarios, no estamos hablando de las personas naturales o jurídicas, 26 en total, que fueron declaradas responsables civilmente. Me imagino que no. Entonces esto me lleva a preguntarle, después de que usted me ratifique mi inquietud, si quedan ellos ya tranquilos, libres de cualquier responsabilidad fiscal al hacer el pago tanto por estas aseguradoras de directores administrativos como por el pago que ha hecho Mapfre. Pues en efecto, sí se trata de la defensa de dichos funcionarios en el marco del presente proceso o de otros procesos dentro de la vigencia, por eso hablamos de erosión del valor asegurado. Pero pues ya de manera particular en relación con la segunda inquietud,
pues al final nosotros como entidad adquirimos el compromiso de certificarle a la Contraloría qué monto en efecto hemos recibido de pago por parte de Mapfre o de las demás aseguradoras que finalmente toman la determinación de realizarnos el pago o de acuerdo con las aclaraciones que ha realizado la Contraloría sobre ese particular. Entonces, al final, pues debemos esperar hasta el 31 de enero para nosotros como entidad certificar el monto que hemos recibido de pago y finalmente la Contraloría General será quien revise si dicho monto se acompasa con el monto total definido como perjuicio patrimonial dentro del proceso de responsabilidad fiscal, y una vez se certifique que se ha recibido el 100% del valor definido como perjuicio, pues se finalizarán entonces las consecuencias que se derivan de este fallo, como sería entonces la inhabilidad sobreviniente de los integrantes del consorcio constructor, interventor o diseñador, dependiendo de cada caso concreto, o de las personas halladas como fiscalmente responsables en el marco de dicho proceso. Pero presumo que ustedes no tendrán ese valor en un 100% de aquí al 31 de enero de 2022, que es la fecha que ha planteado Mapfre para pagar los 983 millones de dólares. Presumo yo esto porque ahí hay un deducible que está dentro de esos 983 millones de dólares. O sea, no lo va a pagar todo Mapfre, digamos, para seguir en este caso de esta aseguradora nomás. Entonces, hay un deducible que tienen que pagar. ¿Quiénes? ¿Y de cuánto es más o menos, Andrés Uribe? Muchas gracias por la pregunta. Pues en efecto los 983 millones de dólares son el valor total que pagará Mapfre. Es decir, ellos ya realizaron un pago de valor anticipado por un monto total de 350 millones de dólares. En ese sentido, el pago adicional sería de 633 millones de dólares y ese valor se debe adicionar a los montos que pagarían las demás aseguradoras, y una vez entonces se certifique dicho monto, dichos pagos, pues ya la Contraloría General de la República entrará a verificar si ese monto alcanza para llegar a los 4,3 billones de pesos definidos como valor del detrimento patrimonial. Es en ese sentido entonces, en ese momento, cuando se defina si se cumple o no pues con el resarcimiento total de los perjuicios determinados. Ahora bien, los deducibles irían en exceso, pero es un monto que estamos aún hoy por hoy definiendo, tomando en consideración obviamente pues que debe realizarse una distribución de conceptos asegurados o de daño material o de lucro cesante, y es en ese momento entonces cuando podremos definir un monto total de deducibles con ocasión de la pérdida. Pero precisemos, Andrés Uribe, no le corresponde a EPM pagar esos deducibles. No, a EPM no le corresponde realizar el pago de esos deducibles. Esto ya, digamos, en determinado momento, por ejemplo, en el contrato que tenemos con el consorcio constructor, pues nosotros somos quienes asumimos la contratación de los seguros y asumimos los riesgos, por ejemplo, de acuerdo con la distribución original de riesgos del contrato, y en el caso de determinar una responsabilidad o determinarse una responsabilidad con ocasión de la contingencia, deben ser entonces ellos quienes asuman los deducibles con ocasión de la pérdida. Pero como lo menciono, pues aún de acuerdo con esa distribución de rubro de asegurados que hagamos en el marco de este proceso de ajuste técnico, pues tendremos certezas en relación con el valor total del deducible y quienes entonces deben asumir el mismo valor de acuerdo obviamente con la situación particular en el marco del proceso de responsabilidad fiscal. Muy bien, estamos hablando con Andrés Uribe, vicepresidente de riesgos y director encargado de seguros de EPM. Ya regresamos con usted y con ustedes, internautas y televidentes inteligentes y calificados, después de un corte para mensajes, para que redondeemos con algo que me interesa mucho y tiene que ver más con lo técnico. Bueno, todo esto ha sido técnico definitivamente, pero con aspectos que tienen que ver en general con el tema de seguros, que desde que ocurrió el siniestro en el año, o la contingencia, llamémoslo así mejor, en el año 2018, alrededor de este macroproyecto que se llama Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a los periodistas sobre todo nos ha generado una cantidad de dudas. Ya regresamos. Bueno, tengo entendido, Andrés Uribe, que esa vicepresidencia de riesgos que usted lidera
se ha creado precisamente en este contexto de la contingencia de Hidroituango. ¿Por qué? Cuente. Muy buena pregunta y le agradezco. Pues básicamente en esta administración se tomó la determinación de darle un rol mucho más preponderante y relevante a la gestión integral de riesgos en la organización. Es por eso que el año pasado, a comienzos del año pasado, se dio la creación de la Vicepresidencia de Riesgos, que en su momento el proceso de riesgo y seguros hacía parte de la Vicepresidencia Ejecutiva de Finanzas. Ahora es una vicepresidencia independiente que precisamente lo que busca es de manera independiente tener un proceso transversal y holístico de gestión integral de riesgo en la organización, dándole relevancia igualmente a los temas de aseguramiento y de gestión del reclamo, y que pues de manera favorable pudimos acompañar a la organización en este reto de sacar adelante el reclamo con ocasión de la contingencia de Hidroituango. Mejor dicho, plena satisfacción por la labor cumplida al haber creado esta vicepresidencia y haber llegado a logros como el que estamos trabajando aquí a propósito de MAPFRE. Así es, por supuesto. La verdad es que el proceso, las personas que hacen parte de la vicepresidencia de riesgo son personas con un conocimiento técnico extraordinario, y personalmente pues soy un orgulloso de liderar esta vicepresidencia en Empresas Públicas de Medellín. Bueno, y yo quiero precisar a propósito de todo esto algo que usted dijo al principio, que casi son como 3.000 millones, déjeme redondear, 3.000 millones de pesos, que es como por lo que se contrató la póliza. Y escuché al gobernador de Antioquia diciendo en estos días que no, es que son 2.565 millones de pesos o algo así, y ya pagaron 983, o sea que tranquilos, que la plata, hay mucha plata, mejor dicho, ahí para responder. Eso me sonó como raro. Precísenos eso, por favor. Muy buena pregunta, y en efecto, pues uno, como lo mencioné inicialmente, uno debe diferenciar el valor de la pérdida con el valor asegurado de la póliza y con el valor al que yo tengo derecho en el marco de las condiciones del contrato de seguros. Al ser esto una pérdida parcial, nosotros en ningún caso podríamos esperar una compensación con el valor total asegurado, porque no tuvimos una pérdida total del proyecto. Este monto al cual llegamos como acuerdo de transacción, que debe ser entendido entonces como el monto total que MAPFRE pagará en el marco de la contingencia y de la atención de este siniestro, pues se acompasa con lo que nosotros definimos y nosotros estimamos internamente como la pérdida a la cual teníamos derecho de acuerdo con las condiciones del contrato de seguros. Recordemos que un siniestro de estas características bien pudiese haber tomado muchos más años en su gestión, sin embargo pudimos llegar a este acuerdo final y nos sentimos satisfechos que dicho monto se acompasa con las pérdidas asegurables y a las cuales teníamos derecho en el marco del contrato de seguros. Exactamente, y por eso fue que durante la firma del acuerdo se dijo: no pidan más de parte de MAPFRE, no pediremos más de parte de PM. Esa es la cantidad. Bueno, Andrés Uribe, vicepresidente de riesgos y director encargado de seguros de EPM, pues muchas gracias, mucha suerte, felicitaciones, y pues ojalá todo siga saliendo muy bien, porque de esto depende que el proyecto hidroeléctrico Ituango siga su curso sin incertidumbre, ¿cierto? Muchas gracias, y como mensaje final, pues por un lado agradecer nuevamente a MAPFRE, a los reaseguradores, su confianza, agradecer a un equipo interno de funcionarios de la organización que trabajaron arduamente para poder llevar a cabo este proceso de ajuste, y finalmente el mensaje es ese, es unirnos en torno al proyecto. Este es un proyecto estratégico para la organización y esto nos ayuda a continuar avanzando en el adecuado desarrollo del mismo, y agradecer este espacio. Y nuevamente, como organización estamos siempre abiertos para responder cualquier inquietud que se genere sobre el presente siniestro y sobre cualquier asunto de la organización. Muchísimas gracias, Andrés Uribe, vicepresidente de riesgos de EPM. Recuerden, COVID-19 todavía existe, enferma y mata, así que mucha responsabilidad, mucho compromiso. Gracias. Chao.